Buenas noches, muchachos. Buenas noches. El hijo. Gracias. Bueno, muchachos, ¿qué tema vamos a tratar hoy entonces? Los temas que vamos a tratar hoy son los siguientes. Hoy vamos a repasar los inconvenientes que pueden haber tenido con el tema de la creación del scripting. Del script, perdón, del mini proyecto pues de scripting. Vamos a seguir hablando de los proyectos finales, vamos a resolver las dudas que tengan al respecto y a planear, digamos, algunas actividades siguientes. Y vamos a tocar el tema de programación orientada a objetos, digamos de una forma magistral, para que entendamos bien el concepto. La verdad a mí me interesa que el concepto de programación orientada te lo tengamos bien claro, porque es casi que la columna vertebral del curso. Bueno, y también vamos a hacer el quiz del curso, el primer quiz del curso. Hoy tendremos el quiz relacionado con el tema introductorio de la materia, el de arquitectura la introducción a la arquitectura de computadores y el tema de scripting. Recuerden que el quiz es teórico, no es práctico, o sea, ahí no van a tener que resolver un ejercicio o encontrar un error lógico, no. O sea, si hay algún código dentro de las preguntas, van orientadas a una pregunta conceptual, no a resolver un error o que falta un punto y coma o algo así por el estilo, no. Bueno, algo para mencionarles antes de que se me olvide ahora, muchachos. Por ahí me escribió una compañera de ustedes preguntándome acerca de la presentación del quiz. ¿Cuál es la razón, muchachos, para que el quiz sea presentado aquí dentro de la tutoría? ¿Cuál es la razón para que el quiz sea presentado dentro de la tutoría? Si ustedes en el momento de estar presentando el quiz se les presenta algún error, no sé, se falla la plataforma o tienen algún inconveniente, es más fácil resolverlo si estamos aquí en vivo, en directo en la tutoría, ¿cierto? Eso no quiere decir que pues tengamos que presentarlo obligatoriamente aquí, ¿cierto? Es lo mejor, por lo que les estoy mencionando. Pero entonces una compañera de ustedes me mencionaba que no podía asistir, que qué hacía con el quiz. Pues la propuesta inicial es que lo presente desde donde lo pueda acceder, ¿cierto? De hecho, para eso está en la plataforma. Y ustedes para el quiz pueden sacar cualquier cosa, o sea, pueden sacar las notas, yo no sé, averiguar en internet si alcanzan. No tengo ningún inconveniente en que tengan toda la mano para el quiz, porque el objetivo del quiz finalmente, pues las preguntas del quiz son muy sencillas. El objetivo del quiz es identificar que ustedes hayan tomado los conceptos. Entonces, pues la presentación del quiz, o sea, la presencia aquí no es obligatoria para el quiz, pero es lo mejor que pueden hacer, por lo que les digo, por el caso que viene conmigo, o sea, aprovechar que podemos estar, digamos, presenciales, entre comillas, para bajarle la probabilidad que ocurra algún incidente de ese tipo, ¿cierto? O que lo podamos reparar. Pero en todo caso, para llegar a un acuerdo, los quizzes siempre los vamos a presentar de 8 a 8 y media de la noche. Entonces, si alguno de ustedes no puede asistir ese día, o tiene que irse más temprano, o por ejemplo tiene que, pues no sé, está enfermo y está en casa, lo puede presentar en esa hora va a estar abierto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Recuerden, pueden sacar todo para el quiz, pues no hay ningún inconveniente de que no puedan sacar nada. De hecho, es difícil controlarlo, pues no lo puedo controlar, entonces no lo puedo exigir. Bueno, empecemos entonces con el primer tema que le mencioné. Vamos a resolver las inquietudes que han tenido acerca del tema del scripting. Cuéntenme entonces qué inconvenientes han tenido, qué dudas tienen, cómo van. ¿Ustedes se acuerdan que esta semana le mandamos un correo donde nosotros escribimos el script tomando
monitoreando el número de bytes descargados de la red. Cuando lo ejecutamos en la línea de comandos con bash, nosotros lo tenemos, que nos muestre la hora y que nos muestre el siguiente número de bytes descargados. Cuando lo ejecutamos en la línea de comandos con bash, nos muestra la información. Sí. Pero cuando lo automatizamos con el cron tab, si no lo automatiza, nos muestra, él nos va sacando la información cada cierto tiempo, pero nada más nos muestra la hora y no nos muestra el resto de la información. Y en el cron tab llaman el mismo archivo. Sí. Igual ahorita se lo pensamos mandar, el cron tab y el script. Sí, porque es que me parece muy curioso. Puede estar pasando lo siguiente. A veces suceden ese tipo de cosas en la programación. Que uno está creando el archivo en un lado y en realidad el que está utilizando está en otro. Eso es lo único que se me ocurre, porque está súper raro pues el error. Cierto, que ustedes estén haciendo referencia desde el cron tab a un archivo que no sea el que están editando. Entonces por eso las salidas son diferentes. Se me ocurre esa, que por eso fue que les pedí el cron tab y el archivo para mirar a ver cuál es la diferencia. No, y les pedí, perdón, la salida. Ustedes vieron que les pedí las salidas. Pero ¿por qué les pedí las salidas? Porque a veces cuando vos estás creando el script, ¿cierto? O el comando o la línea de comandos, vos lo que haces es que empezás a tantearlo por partecitas, ¿cierto? Como si ejecutas una parte y mira a ver qué te sale, después la otra y mira a ver qué te sale, y finalmente lo juntás. Entonces a veces el ejercicio de juntarlo se hace muy olímpicamente, ¿cierto? Como uno ya sabe que le funciona, uno coge y pone, ¿cierto? Y posiblemente puedo omitir algo, ¿cierto? Entonces, por eso les pedía la salida de uno y la salida de otro. Pues porque si son exactamente iguales, estamos... No sé, habría que revisar bien el detalle. Cuando me refiero a las dos salidas, me refiero a la salida cuando lo tiran en la consola sin que esté en el script. Sí, yo les explico a qué me refiero. Son dos pantallazos. Con la salida. Aquí les voy a mostrar en la pantalla a qué me refiero con que me envíen las dos salidas. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, si yo le doy un ls ls menos lrt grep public. Entonces miren, voy a buscar public en la salida de ese ls menos lrt, ¿cierto? Era con mayúscula. Acuérdense en que Linux es case sensitive. Entonces hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas. Entonces miren muchachos, ahí sale la línea de public, ¿cierto? Supongamos que ese comando me saca eso, ¿cierto? Miren que lo estoy ejecutando en la línea de comandos. Si lo ven, ahí estoy en la línea de comandos. Otra cosa es que me lo lleve para un archivo. Entonces, por ejemplo, cat prueba. Por ejemplo, esto, muchachos. ¿Qué acabé de hacer, muchachos, ahí? Acabé de crear, si ustedes lo pueden ver aquí, en este bloquecito, acabé de crear un archivo que se llama prueba, ¿cierto? Y dentro de ese archivo prueba, inserté la misma línea que acabé de dar en la línea de comandos. ls-lrt, el pipe, grep public, para buscar public, ¿cierto? Si vemos ese archivo, vemos que va a tener ese contenido.
¿Sí lo ven? Eso fue lo que acabé de hacer. Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, tengo que darle permisos de ejecución para que me lo deje ejecutar, obviamente. ¿Cierto? Entonces, algunos se puede preguntar, profe, ¿por qué no le pusiste .bsh? Pues porque no es necesario, ¿cierto? Recuerden que no son necesarias las extensiones. Lo hacemos siempre como por saber el archivo de qué es, pero como es un archivo de prueba ya lo voy a borrar. Entonces chmod Hugo más X, ¿cierto? Prueba. Y miren que ya me aparece en verdecito. ¿Sí lo ven? Aquí está. Ya me aparece en verdecito. Y antes no, mírenlo arriba. Antes no aparecía en verdecito. Cuando aparece en verde es que ya tiene permisos. Por ejemplo, ahí no se ven. Si yo le quiero dar los permisos, por ejemplo, ls-l. Y miren que él me muestra que prueba tiene permisos de ejecución. ¿Cierto? Entonces ahora sí lo puedo ejecutar. Entonces le doy /. Recuerden que el /. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me dice que quiere decir el /? Con /, ejecutábamos los programas en C. No. No tiene nada que ver con que sean C. Miren, muchachos, Linux tiene una organización jerárquica de archivos, ¿cierto? Como cualquier file system que apoya un sistema operativo, ¿cierto? O sea, los file system como tal tienen que tener una organización jerárquica de sus cosas, si no sería una locura. Manejar archivos sin una estructura, que usted guarde un archivo y no tenga ni idea dónde guardó, ¿cierto? Sería una locura, ¿cierto? Entonces, para Linux el punto, ¿cierto? El punto significa el archivo donde estoy ubicado, el archivo donde estoy ubicado en este momento, ¿cierto? El punto significa el archivo o la ruta, perdón, el archivo no, la ruta. El punto es la ruta donde estoy ubicado en este momento, el punto. El punto es la ruta donde estaba ubicado anteriormente, o sea, un nivel jerárquico anterior a mí. O sea, la carpeta que me contiene, el directorio que me contiene. Miren, por ejemplo, muchachos, cuando le doy ls-l, entonces miren, muchachos, si le doy ls, ¿cierto? Y me muestra el archivo que voy a ejecutar, es porque estoy parado en la ruta donde está el archivo, ¿cierto? Obviamente yo no tengo que hacer eso para descubrirlo, porque yo sé dónde estoy parado, pues. Pero es una forma. Con PWD, recuerden que identifican la parte donde están ubicados. Que en este caso es Home David, ¿cierto? Entonces, si quiero ubicarme dentro de ese, ¿cierto? Si está dentro de ese, entonces le doy /, ¿cierto? Prueba. Para ejecutarlo en esta misma ruta. O sea, no sirve darle prueba solo. Miren que si le doy prueba solo, miren lo que pasa. Dice command not found. ¿Qué hace Linux? Se va a buscar, ven, yo voy a buscar dónde está prueba. Y como no tiene una ruta para ubicarse, se enloquece. Él dice, no, venga, dígame dónde me paro, y yo se lo ejecuto, pero dígame dónde me paro. Entonces, si le doy prueba, no le estoy diciendo dónde se para. Entonces, ojo, muchachos, hay tres formas de ubicarse, ¿cierto? La primera, entonces, es / prueba, ¿cierto? Miren que ahí me ejecutó. ¿Sí lo ven? Listo. Hay otra forma de ubicarse, que es a una ruta inmediatamente anterior, la que les acabé de decir. Entonces miren que estamos en David Home. Vamos a meternos a un directorio que esté dentro de David, en Home David, perdón. Vamos a meternos en un directorio que esté dentro de Home David. Entonces, por ejemplo, downloads, ¿cierto? Entonces, miren dónde estoy ubicado, muchachos. Estoy ubicados en Home David Downloads.
¿Dónde guardé prueba? En David, o sea que el archivo que quiero ejecutar está en el inmediatamente anterior a mí, ¿cierto? Entonces puedo darle punto punto, que significa el inmediatamente anterior a mí, jerárquicamente o jerárquicamente. Y le doy prueba. Se ejecuta, muchachos, y creo que es porque no tiene permisos desde allá. Bueno, muchachos, parece que no tiene permisos desde allá. Cuando él no tiene permisos, él no puede ir a ejecutar una cosa que esté en otro directorio. Pero una prueba, muchachos, de que el punto punto es el directorio inmediatamente anterior es esta. Miren, si me ubico en download, por ejemplo, como les mostré ahorita, cierto, estoy dentro de download. Entonces miren, estoy ubicado nuevamente dentro de download. ¿Sí lo ven? Si me quiero devolver para el directorio inmediatamente anterior, le doy cd espacio punto punto. Y miren que vuelvo al anterior. Entonces ese es el ejemplo de que punto punto significa el anterior. Como les digo, prueba no se ejecutaba porque no tiene los permisos suficientes para desde ese directorio devolverse acá. Ah, muchachos, mentiras. Ya sé qué es lo que pasa. Espérenme un segundo. Sí, ya sé qué es lo que pasa, muchachos. ¿Quién me dice por qué no se ejecuta? Vamos a ver. ¿Quién me dice por qué no se ejecuta desde download? No es por permisos. Vamos a ver qué tan atentos están. Porque el fichero no está en download. No, porque si le doy punto punto me lo debe ubicar. Miren que me sacaría un error. Miren lo que voy a hacer, muchachos. Voy a ejecutar punto slash prueba. Miren lo que me va a sacar. Me va a decir, hey, no existe ese directorio que me estás dando. Pero mire que si le doy punto punto slash prueba, no me sale ningún error. O sea que lo está ejecutando. ¿Quién me dice por qué no saca nada? A ver, muchachos. ¿Se acuerdan de lo que escribí dentro del archivo? Se los voy a mostrar. Porque están. Miren lo que estaba escrito dentro del archivo, muchachos. ls-lrt pipe grep public. ¿Quién me recuerda que hace eso? Ya enseguida lo ejecutamos anteriormente. ¿Qué es lo que hace ls-lrt pipe grep public? ls le lista los archivos. Sí. Menos lrt le da unas propiedades. Se lo lista, se lo ordena, ¿cierto? Y les muestra el tiempo. Busca public solamente. Busca public, listo, entonces listo. Ya que tenemos ubicado ese, estoy ubicado en download. ¿Qué pasa si yo le doy ls-lrt? Miren que lo estoy escribiendo en la línea de comandos. ls-lrt grep public. ¿Qué creen ustedes que salga? Ubicado en downloads. No va a salir nada. ¿Por qué no va a salir nada? Porque aunque el ls-lrt me arroje la lista de ficheros y directorios que están ahí,
no hay ninguno que contenga la palabra public. ¿Sí lo ven? Entonces eso es lo que pasa, por eso es que se me ejecuta, pero no muestra nada. Pero entonces, para que verifiquemos eso, vamos a agregarle algo nuevo. Vamos a agregarle un eco. Vamos a agregarle un eco. Imprime prueba. Listo, muchachos, si vieron lo que le agregué, le voy a mostrar. Le estoy diciendo que me imprima prueba. Eco imprime prueba, ¿cierto? Entonces miren las diferencias del script donde esté ubicado. Entonces miren, si lo ejecuto desde la ruta donde está ubicado, miren, PWD, Home David, ahí es donde está ubicado. Pilas pues, ahí está ubicado, Home David. Lo voy a ejecutar desde ahí. /prueba. Miren lo que me sale. La línea de public y me sale imprime prueba. Ahora vamos a ubicarlo desde una ruta inmediatamente superior, por ejemplo, downloads, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, ubicado en downloads, si le dan PWD, estoy en Home David Downloads, o sea que el archivo ejecutable está en la ruta inmediatamente anterior. Entonces, miren, le voy a dar /prueba. ¿Sí ven lo que salió? La línea ls-lrt grep public no me arroja nada, pues porque no hay ningún public en esta ruta. Pero sí me imprime prueba con el eco, porque eso no depende de la ubicación de nada que haya aquí. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Sí es claro? Luego les explico, muchachos. Entonces miren, voy a empezar desde cero rápidamente para que nos pongamos nuevamente en el contexto. Estamos creando un archivo que se llama prueba, ¿cierto? Aquí lo tenemos. ¿Qué hicimos ahorita? Lo creamos con el cat, ¿cierto? Le dimos cat, tal cosa, y lo creamos. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o qué? ¿Hasta ahí vamos bien? O ustedes lo pueden crear con otra cosa, con un archivo de texto normal desde el entorno gráfico, como quieran. Eso fue lo primero que hicimos. Vamos participando, muchachos. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? Lo primero fue crearlo y ubicarlo en una ruta. Hasta ahí estamos todos bien. Hay muchas formas de crearlo, no tiene que ser por cat. Puede ser por aquí también, archivo, accesorios, editor de texto. Le puedo dar grep tal cosa, ¿cierto? Y guardarlo, ¿cierto? No tiene que ser por ahí por cat, por donde ustedes quieran, hay muchas formas. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué hicimos después de crearlo? ¿Qué hicimos después de crearlo?
Exactamente. Leímos los permisos con chmod Hugo más X y el nombre del directorio. Recuerden que chmod es el comando para cambiar los permisos. ¿Qué significa Hugo más X? Que le estoy dando permisos de ejecución al usuario que está en este momento activo. Al usuario que está en este momento activo. Al propietario, al usuario que está activo, al propietario y al grupo. ¿Cierto, muchachos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. O sea, en este momento nosotros no somos el root, ¿cierto? Entonces nosotros funcionamos como propietarios, más no como usuarios. Mejor dicho, muchachos. La U, como nosotros somos los propietarios del archivo, obviamente pues porque lo acabamos de crear, la U en ese caso actúa como el superusuario o el root. Entonces sería root, grupo y el propietario. ¿Cierto? Hasta ahí está todo claro, muchachos. Listo. Ese tipo de cositas que yo les menciono, muchachos, se encuentran en internet muy fácil. Si ustedes buscan en internet cómo asignar permisos, cómo asignar permisos a un archivo, les va a encontrar un dialecto. Venga, hagamos el ejercicio, muchachos, para que vean que la información está muy disponible. Cómo asignar permisos en Linux. Por ejemplo, este segundo, cómo se cambian los permisos de fichero, Démosle enter. Y miren qué explica. Miren, muchachos. Miren, muchachos, el primer grupo de 3, RWX, miren a lo que se refiere. ¿A cuál es el primer grupo? Ubíquense en cualquier ruta que estén por ahí ubicados, ¿cierto? Y le dan ls-l a cualquier ruta. Entonces miren que en la parte izquierda les van a aparecer un conjunto de letras que parecen como códigos raros. ¿Qué es ese conjunto de letras? Ese conjunto de letras es lo que simbolizan los permisos de ese archivo, ¿cierto? La primera letra D quiere decir si el archivo es un directorio o no. Si es un directorio tiene D, y si no es un directorio no la tiene, ¿cierto? Esa no es la única letra que se utiliza en ese campo. También suele utilizarse otra letra para representar los enlaces simbólicos. ¿Qué es un enlace simbólico, muchachos? Un enlace simbólico es un fichero que apunta a otro archivo de manera virtual. Por hacerles una analogía para algo que conocen, un link simbólico es más o menos como un enlace directo. Cuando ustedes crean, por ejemplo, un enlace directo en el escritorio de Windows, más o menos así funciona en Linux. Lo que pasa es que en Linux la funcionalidad de un enlace simbólico no es solo el acceso, ¿cierto? Como lo es en Windows. En Windows, ¿para qué usted crea un acceso directo? ¿Para qué crea un acceso directo en Windows? ¿Para qué crea un acceso directo en el escritorio? Para acceder a un archivo que esté en otra ubicación. ¿Pero cuál es la razón? Para hacerlo más rápido, para llegar de una, ¿cierto?
esa no es la única función en Linux. De hecho, esa no es la función de un enlace simbólico. ¿Cuál es la función de un enlace simbólico en Linux? Apuntar a otra ruta, ¿cierto? Apuntar a otro fichero y gestionar temas, por ejemplo, como permisos, como apuntadores. Por ejemplo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, los dispositivos de hardware en Linux, tienen un fichero asociado, ¿cierto? En deb. Por ejemplo, ustedes le dan en deb, miren que en deb, por ejemplo, la CPU tiene un fichero asociado, ¿sí lo ven ahí? Que se llama CPU. Profe, Sí. lo que pasa es que al terminar el caño no se ve. Eso se ve muy borroso. Y lo mismo pasa cuando se va a ver el video. Eso no se ve nada. Va a aumentar el tamaño de la letra. ¿Así? Se ve todo No, es distorsionado. el tamaño de la letra, bro. Sí, ahí lo aumenté. Ahí sí, ahí Ahí sí. sí, profe, también cuando uno se va a ver el video no se ve nada, eso se ve todo borroso. Cuando se va a ver el video por zona vía roja, eso se ve todo borroso. Pero con el tamaño que tiene ahí, yo creo que ya. Pues yo creo que con ese tamaño sí se ve mejor. Sí, sí. Listo, muchachos. Entonces, miren, si ustedes entran al directorio deb y le dan un ls, hay muchos ficheros. Entonces, por ejemplo, vamos a coger este como referencia, el CPU. Ese fichero es un documento, por decirlo algo, un fichero. Recuerden que ustedes ya saben que es un fichero. Un fichero es un texto, es un archivo de texto plano que tiene un contenido, que tiene un significado en el sistema operativo, ¿cierto? O sea, él tiene un contenido. O sea, puede ser binario, puede ser lo que sea, pero tiene un significado. Entonces, en este caso, ¿qué significado tiene? Representa la CPU de la máquina. Entonces, ese tipo de archivos generalmente no se acceden directamente, pues porque estás accediendo a los archivos de configuración de la máquina. Generalmente esos archivos se acceden con links simbólicos. Entonces, cuando usted por ahí tiene un script que hace alguna cosa que va a interactuar con la CPU, usted no va y llama el archivo CPU, no. Usted crea un link simbólico hacia ese, ¿cierto? Y ese se encarga y el link simbólico se encarga de gestionar todo lo que tenga que gestionar directamente. Vamos a ver si aquí hay algún link simbólico, muchachos. Miren, por ejemplo, un link simbólico, muchachos. Ahí se los voy a subrayar. ¿Sí ven? Miren que core, el fichero core, apunta a otra ruta que se llama proc/kcore. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que es un link simbólico. Este fichero core va y apunta a otra ruta donde están especificadas varias cosas. Si se pueden dar cuenta, ¿con qué letra empieza esa línea? Con la L, lo que significa que es un link simbólico. Bueno, muchachos, esto era algo como general. Existen otros que son, por ejemplo, la C, ¿cierto? Pero aquí no vamos a ahondar en eso. Ustedes lo repasarán con más calma. Bueno, muchachos, entonces en lo que íbamos acá repasando. Listo. Entonces recuerden, creamos el archivo prueba y le dimos permisos. Bueno, me perdí de lo que les iba a explicar. Les iba a explicar los permisos que significan. Entonces, -L, ¿cierto? Entonces recuerden, la primera letra siempre significa lo que les acabé de decir. Bueno, si ustedes se dan cuenta, existen grupos de RWX, RWX y RWX, ¿cierto? Entonces ese RWX significa lectura, escritura y ejecución para un usuario o grupo de usuarios específico, ¿cierto? Entonces, para el primero, ¿qué significa? RWX. Ese es el que yo les mencionaba de la U, ¿cierto? Ese U tiene que ver con el usuario, que generalmente
Generalmente ese suele ser el root. Por ejemplo, cuando usted crea un archivo ejecutable que realiza algo importante en el sistema operativo, generalmente eso lo crea el root y lo ejecuta el root. Entonces esos son los permisos del root, ¿cierto? El segundo bloque de RWX significa a grupos. Usted puede crear grupos de usuarios, ¿cierto? Y a esos grupos de usuarios asignarle unos permisos específicos. Entonces ese es para los grupos. Y finalmente el último son aquellos otros usuarios que quieren acceder a tu archivo, al archivo que es propietario. Son usuarios en general. Es cuando usted crea varias cuentas de usuario en un sistema operativo y hay uno que tiene todos los privilegios, pero los otros no. A esos son los otros usuarios. Los que tienen la rayita cruzada o la rayita horizontal es que no tienen esos permisos. Entonces miren que todos estos de aquí no tienen permisos de ¿qué? No tienen permiso de escritura. ¿Para qué? Para los grupos ni para los otros. Solo para el propietario de ese documento. O para el root, obviamente. ¿Es claro, muchachos? Entonces miren, muchachos, como fue de fácil. En internet busqué cómo asignar permisos de Linux. Entré a la que me parecía como más amigable y ahí me dice cómo asignarlos o cómo cambiarlos. ¿Sí lo ven, muchachos? Miren qué fácil es encontrar información de Linux en internet. Bueno. Y vamos por aquí. Entonces recapitulemos, muchachos. Ahora que hicimos ese repaso breve, vuelve y juega. Estamos parados sobre Home David, ¿cierto? En Home David creamos un usuario, creamos un archivo ejecutable que se llama como prueba. Primero estaba en blanquito. Recuerden cómo estaba así. Se los voy a quitar para que vean cómo estaba. Con el mismo chmod Hugo-X. Miren que ahorita le daba con Hugo más X para dárselo. Aquí le voy a dar Hugo X, o sea que los voy a quitar. Entonces miren, si le doy ls, miren que prueba aparece en blanquito y no en verde. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a darle ahora Hugo más X. Y volvemos a dar ls. Miren que aparece en verdecito. Quiere decir que ya tiene permisos de ejecución. Hasta ahí estamos claros, muchachos. Entonces miren, para que entendamos el ejemplo que le estaba poniendo ahorita, vamos a entrar nuevamente al archivo. ¿Cómo se entra a un archivo, muchachos? Como ustedes quieran. Por aquí, por la interfaz gráfica, se pueden ir allá. Miren, Home David y prueba. Mírenlo ahí. Que lo muestre. ¿Sí lo ven? No necesariamente tiene que ser por la consola, también puede ser por acá. Yo lo hago por la consola porque así va. Pues la idea de uno siempre usar la consola es coger agilidad en la consola, ¿cierto? Si uno siempre se empieza a ir a la interfaz gráfica, pues nunca va a coger agilidad en la consola. Entonces volvamos a la consola, muchachos, para que cojamos agilidad. Entonces BIM prueba. Ahí está abierto, ¿cierto? Entonces miren, ¿qué tengo ahí? La primera línea, que es el encabezado que siempre tengo que colocar, bin bash, ¿cierto? Después tengo el primer comando, ls-lrt pipegrep public. Después digo echo imprime prueba. Entonces recuerden que ya sabemos qué hace. Entonces recuerden que les estaba diciendo, hay tres formas de ejecutar un archivo, hay tres tipos de ejecución. Hay tres tipos de ejecución dependiendo de la ubicación. Entonces, la primera es ubicado donde está el archivo. Yo estoy ubicado donde está el archivo. Listo. ¿Cómo es? Con un punto slash. Eso me indica que estoy donde está el archivo. Punto slash. Le doy prueba. Miren lo que me arroja. Él con el comando lrt
perdón, ls-lrt pipe grep public, ¿qué hizo? Fue y me buscó algo que dijera public. ¿Sí lo ven? Y fuera de eso me mostró en la consola imprime prueba. Hasta ahí está todo claro, muchachos. Estuve ubicado en la ruta propia y me imprimió eso. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Sí o no? Listo. Ahora vamos a ver una segunda forma de ejecución. ¿Cuál es la segunda forma de ejecución? Estar parado en una carpeta superior a donde está el ejecutable, ¿cierto? Entonces vamos a pararnos en una superior, dentro de David Home, por ejemplo en Download. Entonces cd Download, ¿cierto? Si le doy pwd, miren lo que sale. Home David Download. En esa jerarquía, ¿dónde está el ejecutable? Sigue estando en David. Yo no he movido el ejecutable. Sigue estando en David, pero estoy parado en un directorio superior, ¿cierto? Si estoy así, entonces me tengo que ir al directorio raíz o al anterior. Eso lo logro con punto slash y le doy prueba. Miren lo que va a pasar. No va a ejecutar exactamente lo mismo. Solo sacó imprime prueba. Entonces miren que arriba me imprimía 2 renglones y aquí solo me imprime 1. ¿Cuál es la razón de que eso suceda? Porque en el directorio donde estoy actualmente, el ls-lrt pipe grep public no va a encontrar un public. Es porque no existe donde estoy parado. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí está claro, muchachos, o no? Sí. Listo. Ahora vamos a mirar la tercera forma de ejecución. La tercera forma de ejecución es estar parado en cualquier parte. Yo estoy parado en cualquier parte, ¿cierto? Y voy a ejecutar un archivo dándole la ruta. Entonces supongamos que voy a estar parado en una ruta rara. Me voy a meter, por ejemplo, a dep. No, pero ese no. Vamos a meternos, por ejemplo, a cd user, cd lib, lib 32. Bueno, por ejemplo lib proxy. Listo, muchachos. Si le doy un pwd, miren donde estoy parado, en una ruta totalmente diferente. En user lib proxy. No tiene nada que ver con home, David, ni otra cosa. No tiene nada que ver. Entonces, ubicado desde una ruta aparte, si yo conozco la ubicación del archivo, yo, precediendo lo de la ubicación, también lo puedo ejecutar. Entonces le doy slash home David y prueba, ¿cierto? Miren que ahí no tengo que colocar ningún punto, porque ya estoy dando la ruta absoluta. Ahí no hay una ruta relativa. Estoy dando la ruta absoluta. Vea, váyase a tal ruta. Entonces, ¿para qué necesito un punto si yo no estoy ubicado en ninguna parte de referencia? ¿Cierto? Los puntos son para rutas relativas. Entonces le doy enter y miren lo que me sale, muchachos. Me sale imprime prueba. Obviamente, ¿por qué no me sale el primer renglón? Pues porque en la ruta user lib proxy no hay ningún public. ¿Está claro, muchachos? Esas son las 3 formas de ejecución. Hay combinaciones, pero esas son como las más importantes. Listo, muchachos. Me vuelvo a ubicar en la ruta del archivo, ¿cierto? En home David. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa?
tengo el archivo ejecutable, ¿cierto? Tengo el archivo ejecutable. Entonces vuelvo y me retrocedo al el objetivo por el que empecé esta explicación. ¿Por qué empecé la explicación? Porque un grupo me dijo, ve, profe, se me ejecuta de una forma en el shell, en el command shell, y en otra parte y de otra forma en el cron tab. Entonces lo que yo les decía, muchas veces uno suele cometer algunos errorcitos, ¿cierto? Entonces venga, vamos a dictar prueba para dejar simplemente la línea inicial. Bueno, no, dejémoslo así con el imprime prueba. Entonces miren, muchachos, miren la diferencia tan grande. Miren cómo puede variar dependiendo de cómo meto yo la mano o no. Cómo le meto yo la mano o cómo lo ejecuto. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo, por ejemplo, aquí. Manual. ls-lrt. grep. Public. Entonces, miren, muchachos, esto es lo que yo quiero que ustedes me envíen a los que les pedí que me enviaran las dos salidas, o al que tenga la misma duda, ¿cierto? Entonces, miren, esta es una salida, o sea, escribiendo la línea tal cual en la línea de comandos. Entonces, miren, ¿cierto? Esa es una salida. La otra salida que yo les pido es ejecutándolo desde el archivo. Esas son las dos salidas. O sea, ¿por qué estoy pidiendo eso? Porque muchas veces usted, cuando está ejecutando aquí en la línea de comandos, suele meter mal la mano, escribir una cosa que no. Entonces, miren, si yo aquí en la consola me trago una C, ¿cierto? Puede que no salga lo mismo. Aquí sí sale lo mismo. Pero miren qué pasa si yo en la consola, en vez de colocar P mayúscula, coloco P minúscula. Miren que no me sale nada. Entonces yo voy y ejecuto el archivo. Y resulta que sí me sale. Y ejecuto en el command shell y no me sale. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si yo estoy ejecutando lo mismo, ¿por qué me salen cosas diferentes? Porque en uno tengo una P minúscula y en otro otra mayúscula. Es así de simple, muchachos. Entonces puede que ustedes hayan hecho las pruebas, pero cuando lo lleven al archivo lo hayan copiado como no es, se hayan tragado un número, no sé. Es la única solución que se me ocurre para la inquietud que ustedes están manifestando. Por eso necesito ver las dos salidas. ¿Queda claro, muchachos? Cuéntenme, ¿qué más dudas tienen? ¿Cómo les ha ido con el tema del monitoreo? Con la elección del elemento de monitoreo. Profe, ¿cómo se hace lo del backup? Que se para enviar archivo manualmente a una memoria. ¿Eso es con un comando o copia y pega normal? Buena pregunta. Eso es lo que tienen que resolver. Pero venga, muchachos, yo les doy algunas lucecitas. Les voy a dar una luz. Usted tiene un archivo en tal parte. Me la voy a poner hasta en la vida real. Resulta que usted tiene su computador sobre una mesa, ¿cierto? Ese computador es muy valioso para usted, ¿cierto? Ese computador es muy valioso para usted. Ese computador es muy valioso para usted. Resulta que sobre esa mesa todas las noches cae una gotera. Usted se sienta ahí de día, pero resulta que todas las noches cae una gotera. Si usted sabe que cae la gotera, ¿usted qué hace con su computador? ¿Lo qué? Lo muevo de la mesa, ¿cierto? Entonces, según la analogía, si usted tiene un archivo muy importante y tiene temor de que se le vaya a perder o que vaya a pasar algo con él, ¿qué hace usted con él?
lo muevo a otro lado, ¿a dónde? No sé, pero lo muevo a otro lado, ¿cierto? Por ahí vamos bien. Entonces miren, ¿qué es un backup? Un backup es un traslado de información. ¿Cómo? Ustedes van a investigarlo. ¿Cómo traslado yo información? ¿Cierto? La forma de trasladar la información varía dependiendo de cuál es su fuente o cuál es el mecanismo que ustedes van a utilizar para el backup, ¿cierto? Si ustedes van a hacer un backup a la red, hay una forma de hacerlo. Si ustedes van a hacer un backup a una unidad externa, hay forma de hacerlo. Si van a hacer simplemente a mover un archivo de un lado al otro en su máquina, hay una forma de hacerlo. Entonces recuerda que ¿qué dice la práctica? ¿Qué te pide la práctica? Que lo hagas a un medio externo, porque si no lo haces a un medio externo no tiene como mucho sentido. Perdón. Sí, si no lo haces a un medio externo no tiene mucho sentido, porque supongamos que yo lo voy a mover de Home David para user tal cosa y están en el mismo disco duro. ¿Ustedes creen que eso es un backup? No. Si se me daña el computador o el disco duro, pues igual se me va a perder la información. Entonces eso no es un backup. Entonces miren, ahí les di una luz, muchacho. No. ¿Qué hay que hacer entonces? Un traslado de información a un medio externo. ¿Cómo? Hay que verificar. Créanme que es lo más fácil de este mundo, muchachos. La forma de pronto más complicada, aunque a mí también me parece fácil, pues, porque es un simple comando, no es sino ejecutar un simple comando y ya. La forma más complicada sería a la red. Y eso que no por cómo hacerlo, sino que usted tiene que tener un lugar para llevarlo, obviamente, ¿cierto? Si usted va a sacar un backup a la red, pues obviamente que tenés que tener otro lugar de la red para llevarlo. Eso es lo complicado que me parece a mí de hacer el backup, digamos, a la red. Pero es trabajable. Si usted, por ejemplo, tiene 2 computadores en su casa, tranquilamente podría hacer esa práctica. Es súper sencillo. Otra forma es a un disco externo, una USB, un CD, un DVD, no sé, lo que sea. Pero es eso, muchachos, o sea, la tarea de ustedes es mirar cómo hacerlo, encontrar la forma. Pero sea lo que sea como se haga el backup, es un traslado de información. Moverlo de un lugar a otro, Según lo que les acabo de decir, ¿les parece fácil? ¿Cómo identificamos la USB y todo? Ah, bueno, ahí está la tarea, ¿cierto? Pero es en el mismo momento, el backup se tiene que ejecutar. O sea, en el mismo momento que se esté ejecutando el frontal. No, son 2 cosas diferentes. De hecho yo pido el backup manual. Precisamente para eso, para que sean 2 cosas totalmente diferentes. Sí, la idea es que lo pido manual por varias razones. Primero, porque obviamente no tiene nada que ver con el cron tab, ¿cierto? Y para ustedes es más fácil ejecutarlo en un momento que tengan los medios disponibles. Me explico. Si ustedes ponen un backup a que se ejecute periódicamente, pues por ejemplo lo llevan a un CD, pues les tocaría tener varios CDs. ¿Sí me entienden? Entonces por eso lo coloco manual. Pues si lo van a llevar a un CD, pues lo hacen una vez, graban el CD y chao, y guardan ahí. Eso generalmente en la vida real se hace automático, pero porque son medios más eficaces o más eficientes, diría yo. O sea, la red, o no sé, o un disco externo, no sé, algo así. Pero llevarlo a un CD no tiene sentido automático, pues porque te gastarías un montón de CDs. Entonces no, esa es una razón. Y la otra razón por la que lo hago manual es porque ustedes lo ejecuten y les pregunte algo, ¿cierto? Recuerden que ese backup tiene que tener una secuencia de control. Generalmente la secuencia de control va enfocada ¿a qué? A una validación. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Qué puede ser una validación para el backup? Primero, si el medio que al que lo voy a llevar está disponible. Ustedes imaginan que ustedes vayan a llevar un backup a una USB y la USB no la haya cogido la máquina, ¿cierto?
Entonces, qué bueno sería hacer la validación. Hacer un if. Ve, if la USB está montada con un comandito, ¿está montada? Sí, manda el backup. ¿Sí o qué? Entonces que él te pregunte, ve, la USB está montada. Que usted le dé, por ejemplo, enter y usted valide si la USB está montada. Y que él le pregunte, señor usuario, la USB está montada, ¿deseas entonces hacer el backup? Y usted le diga, sí, dale, y le des enter y se haga. Más o menos como eso. O que usted le diga, ve, mandámelo a un CD. Y que él le pregunte, mucho cuidado, el CD no se puede volver a escribir. ¿Está seguro de que lo desea hacer? Y usted le diga, sí, tan, enter. Eso es lo que yo quiero con la secuencia de control, una validación. Que por ejemplo falle y te diga, señor usuario, el backup falló por esto. Eso es lo que quiero en el backup y por eso lo pido manual, para que pueda haber una interacción humana. Si fuera automático no habría ninguna interacción humana. Ustedes me pueden preguntar, profe, pero entonces en la vida real, cuando uno hace un backup, siempre tiene que estar alguien ahí para las validaciones. No. Generalmente para eso existen algo que llaman los logs. Generalmente esos pues si hay un error en un backup, eso se deja en un log o en un archivo que guarda el error. Y usted después va y lo mira, o se envía por correo electrónico, no sé, alguna cosa. Por ejemplo, ese puede ser otro backup, muchachos. Un correo electrónico. ¿Qué tal mandar el archivo a través de línea de comandos al correo electrónico? Eso se puede hacer. Esa es otra forma de hacer backup. Entonces miren que hay muchas formas, pero se traduce en qué, muchachos, en trasladar la información a un medio externo. ¿Cómo? Es lo que ustedes van a mirar. ¿Queda más o menos claro, muchachos? Listo, ¿qué otra pregunta tienen acerca del tema? Yo les insisto, muchachos, cuando vayan a hacer el monitoreo, tengan en cuenta que hay muchas cosas para monitorear. No vayan a monitorear lo más fácil. Que la idea de la práctica es que ustedes se pongan un reto personal, ¿cierto? Que empiecen a interactuar un poquito más con Linux, ¿cierto? Algo que sea un poquito como demandante. No que sea ir a mirar un dato que ya se tome de la máquina y ya. Pero yo con este comando tomo esto y lo traigo, no. O algo que sea variable en el tiempo, que usted pueda hacerlo variar, ¿cierto? Por ejemplo, si usted está midiendo la red, ponga a descargar un archivo de internet bien pesado y mire cómo suben los picos de red, ¿cierto? O sea, pónganse el reto. Ve, yo que estoy monitoreando la memoria, la USB. ¿Qué es la USB? El uso de la USB en porcentaje. Pero bueno, es algo que se puede medir. Pero lo que vos tenés ¿qué gráfica vas a obtener? Pues eso es lo que ustedes tienen que mirar también. ¿Qué gráfica van a obtener de lo que están midiendo? Te voy a poner un ejemplo. Si vos estás midiendo la USB y no guardas nada en la USB, ¿qué gráfica vas a obtener? Eso, por ejemplo, una raya. O sea, siempre la USB tiene 5 GB de capacidad. Y si no le guardas nada, solo tenés 3 GB guardadas y no estás guardando nada más. ¿Qué gráfica vas a obtener? Una gráfica así, una línea. Es porque no varía en el tiempo. Entonces, mira, sí vale la pena yo medir eso sabiendo que nunca varía. Y si uno la está utilizando, pues sí, pues uno puede. Pero no sé cuánto sea la variación, porque pues la idea es que vos tengas una gráfica bien variable. O bien variable no, al menos que le puedes extraer algo. Pero si vos, por ejemplo, en el momento en que estés monitoreando, guardas un archivo, ¿cierto? ¿Cómo va en la gráfica? Va a ser así. ¿Esa gráfica te dice algo? No te dice nada, ¿cierto? Entonces, para que esa gráfica te diga algo, tienen que ocurrir más cosas. No sé. Y esas cosas generalmente no se evidencian en el almacenamiento, porque eso es muy, muy estático. Pues se puede medir, pero ¿qué gráfica va a obtener? Si me aporta valor el medir eso, con la gráfica. Todavía puede decir, bueno, listo, entonces vamos a ser bien extremos en el asunto. Vamos a poner la USB a pedalear que da miedo.
¿cierto? Eso la ponen a trabajar cuando esté haciendo el monitoreo. Vamos a guardar, a borrar, a hacer N cosas, yo no sé. Pero sigo insistiendo. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Listo, nos dio una gráfica variable para la medida de la USB, ¿cierto? Yo hice un montón de cosas y me dio una gráfica variable. ¿Qué puedo observar de la gráfica? Sabiendo que lo que me di fue la USB. Pues que alguien está guardando y borrando cosas. No más. ¿Y eso es algo malo? ¿O es algo bueno? No, algo normal. Sí, una USB es para eso. Pues. No, o sea, lo que estoy queriendo decir es que ni siquiera enfocado a la USB, porque puede ser enfocado a muchas otras cosas. Tratemos de visualizar la gráfica que vamos a obtener antes de empezar a medir. ¿Cierto? Entonces miren que para una memoria USB pues, posiblemente no sea muy o aunque yo pueda simular un comportamiento aleatorio, cuando voy a sacar conclusiones, las conclusiones no van a ser, pues inclusive yo podría llenar la memoria, pero ¿cuál sería la conclusión? Se me llenó la memoria, me toca comprar otra o no sé, ¿sí me entienden? Que no es algo como tan medible como por ejemplo el ejemplo que yo les puse en la clase. Por ejemplo el de la memoria RAM. Miren que si una memoria RAM tiene este comportamiento y se va al tope, el mismo comportamiento de la USB en una RAM, ahí ya usted tiene otras conclusiones que sacar, ¿cierto? Porque la RAM no es una memoria que se comporte de ese tipo. La RAM se comporta diferente. La RAM debe liberarse, ¿sí me entienden? Entonces ahí sí tengo conclusiones. Para la misma gráfica en la RAM tengo conclusiones. Vea, ahí hay un problema. Hay un programa que se está consumiendo la memoria y no la libera. ¿Sí ven que es diferente? Entonces yo tengo que visualizar la gráfica a la que quiero llegar. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, nosotros estamos monitoreando el nivel de carga de una batería del portátil. ¿Eso sirve? Sí. Pero entonces tienen que orientar la medición a supongamos lo siguiente. Véanlo desde ese punto de vista. Listo, yo saco una gráfica de cómo se descarga la batería o la carga, cómo se descarga, valga la redundancia, en 3 horas. Y resulta que en 3 horas la gráfica me da esto, miren. Se descargó. A ver, ¿cuáles son las observaciones de la gráfica? Se descargó la batería, eso es normal. Pues sería raro que no se descargue. ¿A qué quiero ir, muchachos? ¿A qué quiero ir? Pero ese tiene algo, no se lo voy a decir porque les haría la tarea, ¿cierto? Pero hay algo que se puede extraer de esa gráfica. Hay algo importante. Para que lo piensen. Hay algo importante que se puede extraer de esa gráfica. Aunque sea una gráfica simple. La calidad. Eso es lo que uno. La calidad de la batería. Hay muchas cosas para mirar. Inclusive ustedes para la medición de las gráficas, muchachos, se pueden apoyar en internet, en mediciones que ya existan. Hay una cosa que se llama benchmarking. Yo no sé si ustedes han oído mencionar el benchmarking. ¿Saben qué es el benchmarking? Les voy a copiar la palabra aquí. Benchmarking. Benchmarking. Esperen, yo se los... Ahí está, muchachos, ahí está en el command. Benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Benchmarking son estrategias de medición de diferentes elementos comparativos. Por ejemplo, un benchmarking de computadores. Entonces cogen un HP, cogen un Dell, cogen un Acer y hacen un benchmarking.
¿qué hacen entonces? Le miden las características a cada computador y dependiendo de un objetivo que quiera el que esté haciendo el benchmarking, los califica. Entonces él dice, vea, para video, el mejor computador es el Acer. Para, no sé, para procesamiento rápido, el mejor computador es el Dell, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Eso es benchmarking. Entonces, ustedes pueden buscar algún tipo de benchmarking en internet o referencias o hacer su propio benchmarking. Ustedes dicen, mira, yo medí tal cosa, pero en internet dice que debería comportarse de tal forma. Entonces yo creo que esta máquina no lo está haciendo bien o tal cosa. ¿Sí soy claro con eso? Pueden encontrar mucha información de eso en internet, muchachos. Entonces miren, muchachos, que el hecho de que una gráfica sea simple no quiere decir que no se puede extraer nada de ella, no. O sea, hay que revisar. Hay que revisar. Pero miren que, por ejemplo, miren la diferencia. La USB tiene una gráfica simple, ¿cierto? Entonces, digo, pero bueno, ¿qué me dice esa gráfica simple? No me dice nada, pues porque es el comportamiento de una USB. Pero una batería que tiene una gráfica de descarga así, ¿será que me puede decir algo? Es posible. Para mí sí me puede decir algo. Bueno, por ejemplo en la USB, volviendo al tema de la USB, estábamos midiendo el de la USB, el espacio que tiene, la capacidad. ¿Será que eso es lo único que se puede medir en una USB? Hay otras cosas para medirse en una USB y que son muy interesantes. Por ejemplo, la rata de transmisión de datos. Cosas de ese estilo. ¿Cómo se hace? Esa es la forma, esa es su tarea, pero no necesariamente tiene que ver el espacio. Bueno, muchachos, otra pregunta. Profe. Sí. Nosotros estamos trabajando con el proceso que es NetStat, que muestra una lista de conexiones activas en el ordenador. Para preguntarte cómo se puede graficar eso. Es que nos aparecen unos datos ahí entrantes y calientes y no sabemos cómo graficar. Es un buen reto, muchachos. No, es que lo que nos nosotros tenemos los datos, pero lo que no sabemos es cómo leerlos. Pues no les voy a decir cómo hacerlo, les voy a dar las herramientas para que lo entiendan. Sí, estamos trabajando con el NetStat -Lab. Ahí estoy haciendo un stat en la pantalla. Sencillo, un stand sencillo. ¿Lo ve? Sí. Nosotros ponemos ese valor donde nos dan dos numeritos, ¿cierto? Pero es que nos da demasiados, cada minuto nos da alrededor de 100 resultados. Entonces, que haría una gráfica, pues, no sé, o graficarla nada más en 3 o 4 minutos. Claro. Les voy a dar las herramientas para que ustedes mismos respondan a su pregunta. Porque si respondo a su pregunta es como hacerle el trabajo. Entonces les voy a dar las herramientas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Voy a usar NetStat, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es, bueno, voy a saber qué hace NetStat, ¿cierto? Voy a coger un manual de NetStat, ¿cierto? ¿Qué me dice el manual de NetStat? ¿Cómo se usa? ¿Qué me arroja? ¿Qué variables le puede colocar? Por ejemplo, si usted le da, por ejemplo, NetStat -a, mire que me saca una información diferente. Si le da -an, le saca una información diferente. Si le da -ano, le saca una información diferente. ¿Sí lo ven? Entonces, por lo menos nada. Listo. Entonces, bueno, pónganme bastante atención. Lo primero que ustedes tienen que hacer es coger el manual de NetStat, si es lo que van a usar,
¿cierto? Yo tengo que saber qué me arroja Netstat. Cuando cojo el manual y sé qué me arroja, puedo mirar qué modificadores le puedo colocar para limitar la información, que es ese, por ejemplo, el "-n", el "-a", lo que sea, ¿cierto? Una vez entiendo totalmente el funcionamiento de Netstat, ¿cierto? Y sé qué información me está arrojando, miro qué información puede ser valiosa para una gráfica, o sea, qué información puede ser valiosa, o qué información, perdón, varía en el tiempo, ¿cierto? Porque puede que usted utilice un comando muy bonito, pero que no le varíe en el tiempo. Pues volviendo al tema de la USB, ¿cierto? Entonces, pues no grafica nada. Ese es como lo segundo, ¿cierto? ¿Qué le puede variar en el tiempo y qué puede usted utilizar para medir? Entonces, primero, identificar cómo se usa Netstat, qué me entrega y qué modificadores le pongo para limitar la información que sale. Segundo, necesito mirar de esos elementos qué puedo medir y qué tiene como variabilidad en el tiempo, pues para poder mirar y dar como conclusiones. Segundo. Tercero, ¿cierto? Tengo que mirar, por ejemplo, si la información que me arroja, yo le puedo hacer una transformación. Eso también se puede hacer, muchachos. No siempre tenemos que estar ligados a lo que me entregan. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si lo que me entrega son letras? Yo doy un comando X, y él me entrega puras letras. Me entrega A, B, C, A, B, C, D, E, A, B, A, B, B, A, B, B, A. Me entrega puras letras. ¿Cómo graficarían ustedes eso? Como complicado, ¿no? Entonces está complicado. Entonces, a mí se me ocurren dos formas de graficarlo. Primero, cogería hacer un histograma. Ustedes saben que es un histograma, ¿cierto? Una gráfica estadística de cuánto sale cada cosa. Entonces se me ocurre hacer un histograma, primero. O segundo, se me ocurre reemplazar cada una de esas letras por un valor cualquiera, o una ponderación, o darle una ponderación, y graficar dependiendo de ese valor por el que reemplace un número. O sea, a la A le voy a dar 1, a la B 2, a la C 5, una ponderación que yo diga, y grafico. Entonces miren que también puedo hacer eso. Entonces, esos son los 3 pasos, muchachos. Entonces, con esos 3 pasos que yo les estoy diciendo, resuelven la inquietud con respecto a Netstat. Sí, gracias. ¿Tienen alguna otra inquietud? Ojo, no solo con respecto a Netstat, con respecto a cualquier cosa. No, pero ya nos quedó muy claro. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, listo. Muchachos, saquemos aquí unos segunditos para hablar del proyecto final. Algunos ya me mandaron los grupos de trabajo, ¿cierto? Ya les asigné una letra. Esa letra es la que los va a acompañar durante todo el semestre, para que se la graben, ¿cierto? Fuera de eso, les creé, no sé si vieron que en base de datos de conocimiento creé líneas de foro para cada grupo. Grupo A, grupo B, grupo C. ¿Para qué es esa línea del foro? No es para que me hagan preguntas a mí de cualquier cosa, no. Para eso está el foro de preguntas al profesor. Esa entrada del foro es para que vamos empezando a intercambiar información respecto al proyecto final. Si ustedes, por ejemplo, salen de aquí y van en el bus, por ejemplo, y dicen, se me ocurrió una idea para el proyecto final, pero no sé si se puede hacer, voy a preguntarle al profesor. Entonces entro a ese foro y hago la pregunta, obviamente en mi grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces es para que empecemos a interactuar. La idea es que mantengamos ese foro hasta mitad de curso, hasta un poquito posterior, hasta que tengamos la idea. Cuando ya tengamos la idea, creamos una nueva línea del foro que tenga el nombre de la idea, para que ya vamos estructurando la idea. O sea, por el momento se llama, por ejemplo, grupo A, porque no tenemos ni una idea, ¿cierto? Estamos pensando y estamos estructurando. Cuando ya la tengamos estructurada, creamos otro que sea el nombre de la idea. Por ejemplo, software para hacer tal cosa. Y ahí empezamos ya a interactuar con base en ese software.
¿Está claro eso, muchachos? Entonces, por favor, el que no me ha enviado los grupos, mándemelo, así se vaya a hacer solo. Me dice, yo me voy a hacer solo. Y yo le asigno un grupo a usted solo. Listo. Entonces, por favor, los que faltan, mándemelo. Muchachos, obviamente, me tienen que mandar esos grupos antes de la entrega del domingo, ¿cierto? Porque obviamente, pues porque yo mi calificación la baso en eso. Si Pedrito Pérez me manda el mini proyecto, la entrega, ¿cierto? Y él no me ha mandado ningún grupo, yo asumo que ese trabajo es de Pedrito Pérez. O sea que a los 8 días no va a venir Juanito a decirme, profe, es que ese trabajo era conmigo, ¿cierto? ¿Está claro, muchachos? Si Pedrito Pérez me envía el mini proyecto el domingo y no tiene ningún grupo asociado, yo asumo que está solo. Y que otro no venga a decirme después, es que yo estaba con él, pero no habíamos mandado, ¿cierto? Para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. Si Pedrito Pérez ya tiene un grupo, obviamente los dos no tienen que mandarme el trabajo, ¿cierto? Con uno solo que me lo mande, yo ya sé que él la entrega al grupo. ¿Está claro, muchachos? Bueno, ¿alguno ha pensado en alguna idea, muchachos, del proyecto? Una simulación física. Una simulación física. Sí. Pero es posible, supongamos que tengamos una máquina remota que tenga un programa que haya que configurarlo cada vez que lo vayamos a utilizar, pero que no podamos estar ahí para configurar. Se puede hacer un programa que lo configure, por ejemplo, que mueva el mouse, haga cliente al botón para que vaya configurando. Excelente, me gusta. Sí, claro. Y se puede hacer. Sí. Es posible hacerlo. Sí, me gusta esa idea. ¿Alguno otro tiene algo, muchachos? Entonces, por ejemplo, las personas, qué pena la interrupción, las personas que tengan esa idea, pues empiecen a manifestarla en el foro, porque si alguien no la manifiesta, o sea, si vos no me hubieras contado esa idea aquí, yo nunca me doy cuenta que la tenés, ¿cierto? Porque nunca me has manifestado por ningún lado. Entonces, por ejemplo, esa idea que tenés, empezarla a poner en el foro, pues para que la empecemos como a madurar. Porque una cosa es que yo te diga que sí se puede hacer, pero bueno, pongámosle límite, ¿cierto? Porque no todo en la vida se puede hacer, pues. Me refiero a temas de alcance, ¿cierto? Si pudiéramos hacer cualquier cosa, pero los alcances no nos dejan. ¿Quién iba a decir algo adicional? Un programa que calcule cómo es que los parafiscales de un empleado. Era así. No. Sí. Pero tengan en cuenta esto, muchachos, ahora que me mencionan ese tema. Eso es un aplicativo tipo interfaz, procesamiento en la mitad y base de datos, ¿cierto? Entonces recuerden lo que yo les mencionaba cuando les hablé de ese tipo de proyectos. La idea es que sea un proyecto robusto. No me vayan a decir que es que yo entro 3 datos, los sumo, me sale un resultado y ese es el proyecto final, ¿cierto? Obviamente tiene que ser un programa robusto, con contenido. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo mando aquí que para calcular el tráfico de redes, Para mí eso es un mini proyecto. muy teso. No, muy fácil. Demasiado fácil para hacer un proyecto final. De hecho, eso lo puedes hacer para el mini proyecto. No, por eso, profe, es del mini proyecto. El mini proyecto. Este me lo acabo de encontrar aquí, es del mini proyecto que estamos haciendo. Sí, pero obviamente lo que les dije ahorita, pues eso tiene que tener un contenido por detrás. O sea, tenés que hacer un análisis de la gráfica, pero sí, está bien.
Es un programa para descargar videos de la red. Para descargar videos de la red. Pues se puede hacer, pero lo veo complicado. Pero descargar de las redes, ¿cómo? Porque es que hay muchas formas de descargar de la red. Pues hacer videos de YouTube. O que unan los Pegando los links. Copiando los links. Sí, está interesante. Está interesante. Tengo que explorarlo. Pues no tengo aquí en mi mente cómo hacerlo. Pero tenemos que madurarlo, pero me parece interesante. ¿Por qué me parece interesante, muchachos, por ejemplo, ese proyecto? Porque ese proyecto te exige una demanda en consulta grande, ¿cierto? Vos tenés que entender cuál es el protocolo por el cual se transmite el video, ¿cierto? Ese enlace cuando lo llamas, ¿qué contenido te deja acceder? ¿Qué contenido no te deja acceder? Si ven que por ahí detrás hay, o sea, aparte del programa hay una labor de investigación un poquito fuerte, entonces por eso es interesante. Pero en mi cabeza no tengo cómo hacerlo. Entonces hay que madurar la idea. Pero está interesante, ¿no? Hay que ponernos retos. Decía que cómo hacerlo, porque si vas a hacer un cliente P2P, no sé. No veo. Pues si lo vas a hacer desde cero es complicado, un cliente P2P. Cuando me refiero a un cliente P2P estoy hablando, por ejemplo, de Lares. Eso es un cliente P2P o P2P. Pues no sé, la verdad no tengo en la cabeza cómo hacerlo tampoco, pero hay que explorarlo. Pero cuando yo me refiero a madurar la idea, muchachos, es que tiene que tener un alcance. Un cliente P2P es un software con el cual se tapó de plata, por ejemplo, el dueño de Napster. Entonces mire que no es una cosa sencilla. Pero puede que ya en la red haya muchas formas de hacerlo. Entonces, pues la verdad no tengo el panorama, pero es de revisar. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, o alguna otra sugerencia con respecto al proyecto? Bueno, muchachos, bueno, vamos a comenzar entonces un tema. Espero que, como les dije, tiene un tinte un poco magistral. Es diferente pues como a la orientación que le estamos dando al curso, porque me interesa que tomen el concepto. Me interesa que tomen el concepto, muchachos. Programación orientada a objetos. Cierto, ya hablamos un poco de eso en la tutoría anterior. En la primera creo que fue que hablamos del tema. Muchachos, es importante dárselos de esta forma porque me parece que es un paradigma que hay que cambiar. Es muy difícil pasar de un entorno de programación estructurado a un entorno de programación orientada a objetos. Pues personalmente para mí fue muy complicado la primera vez que lo abordé, ¿cierto? Siempre las primeras veces son muy complicadas. Entonces yo, por ejemplo, en esta corta tutoría que les voy a dar aquí acerca del tema, trato como de transmitir la información supliendo esas falencias que tuve yo en el momento de abordarlo, porque generalmente a uno le explican, no, programador orientado a objetos es muy sencillo, creas objetos, relaciones entre objetos y modificas sus atributos. Pero entonces uno le dice, pero ¿cómo así? Bueno, yo te entiendo, pero ¿y qué es un objeto? ¿Cómo así que relaciones? O sea, cuando uno vaya a bordo un libro, lo tratan de esa forma, y a veces uno como que se queda en el limbo, uno como así, pero venga, o sea, si yo no entiendo ni qué es un objeto,
¿Cómo voy a irme a las relaciones o a los atributos? No sé, no es claro para mí, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito esto, muchachos. Entonces, a mí me gusta partir de un ejemplo, básico. Que es el siguiente. Resulta que yo tengo una empresa de computadores, ¿cierto? Vendo clones, por decirlo así. Vendo equipos clones, ¿cierto? Entonces a mí me entran diferentes tipos de elementos a mi empresa, a mi tienda, pues, por decirlo así. Me entran computadores, me entran CDs con software, me entran repuestos, teclados, elementos, ¿cierto? Resulta que yo necesito llevar un inventario. Entonces me he dado cuenta que el inventario es complicado llevarlo, ¿cierto? Porque la diversidad de elementos que me entran es mucha. Entonces yo me he dado cuenta con que el inventario que yo tengo en mi empresa o en mi tienda es simplemente una lista. Todo lo que me entra lo pongo en una lista. Si es nuevo, pues ¿qué hago? Lo pongo en la cola de la lista. Si no es nuevo, voy y miro dónde lo tengo en la lista y chuleo, digo, entró otro. Entonces imagínense qué complicado para esta persona llevar ese inventario, ¿cierto? Porque no tiene una especie de clasificación o categorización. Simplemente tiene una chorrera de cosas que chulea. Entonces ahí es donde empieza uno, él dice, vea, ¿cómo puedo resolver yo mi problema de inventario? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que tengo? Principalmente el desorden, ¿cierto? Yo quisiera que las cosas estuvieran más ordenadas. ¿Cómo logro ese orden? ¿Cómo logro un poquito más de orden en el tema? Entonces él dice, bueno, entonces vamos a poner la analogía con un escritorio. Si yo en un escritorio tengo un montón de papeles, ¿cierto? Y no me aguanto esos papeles, ¿qué es lo que yo haría? ¿Cierto? Yo miraría esos papeles de qué son y trataría de dividirlos en algunos grupos o clasificarlos, ¿cierto? Ahí ven, para ordenar el chuzo, yo lo que voy a empezar es que voy a empezar a clasificar, para al menos que las cosas estén, ¿cierto? No es lo mismo yo apuntar en una lista un teclado que apuntar un CD, le voy a poner un ejemplo más drástico. No es lo mismo yo apuntar en un teclado por ejemplo, apuntar en una lista un teclado y apuntar una licencia de Office. Imagínense yo apuntar el número de la licencia ahí, es como engorroso. Entonces digo, bueno, yo para desordenar, para ordenar todo este despelote que tengo, voy a clasificar. Entonces, la programación orientada a objetos, muchachos, está basada en eso, en la clasificación. Yo voy a clasificar, entonces dice, listo, entonces vamos a clasificar. Entonces, generalmente en una tienda donde venden computadores se pueden identificar dos tipos de clasificación, ¿cierto? ¿Qué tipo de clasificación es esa? El hardware y el software, ¿cierto? Yo voy a clasificar. ¿Y por qué no me dio? Yo puedo crear esos dos grandes grupos. Voy a clasificar hardware y software. Entonces dice, listo. Entonces voy a empezar a ordenar mi inventario. Entonces voy a crear dos mundos, ¿cierto? Al menos para empezar a ordenarme. ¿Qué es el mundo del hardware y el mundo del software? ¿Cierto? Entonces ya creé dos clasificaciones. Bueno, ahora él dice, bueno, listo. Entonces, como ya empecé a ordenar, ¿qué tipo de cosas me pueden entrar? ¿Qué tipo de cosas me pueden entrar en el hardware? Entonces vamos a poner ejemplos de qué tipo de cosas me pueden entrar en hardware. Dígame. Teclado. ¿Qué más? Mouse. ¿Qué más? ¿Qué dijeron por allá? No oí bien. Eddie, ¿qué dijo usted? Eddie. Torres, por ejemplo. Por ejemplo, monitores. Baffles. ¿Qué más? Impresora. Los periféricos serían ahí también,
Listo. Dejemos ahí por el momento. Entonces él dice, bueno, a mí me entran ese tipo de cosas. Entonces listo. Vamos a identificar qué clase, qué tipo de cosas tienen esos elementos en particular. Dígame en cosas en particular que tengan esos elementos comunes. Una cosa que tengan común. Pero no tienen que ser iguales, sino comunes. Exacto, comunes. Pero ojo, muchachos, cuando estén poniendo estos ejemplos, abstráiganse del mundo físico, por decirlo de alguna forma. Pues porque un bafle no tiene nada parecido a un monitor, ¿cierto? Entonces me vas a decir, pero, ¿qué es esa pregunta? ¿Cómo vas a decir que algo común entre un bafle y un monitor? Pues, no tienen nada común. Pero abstráiganse, métanse en el problema de clasificación, métanse en el problema del señor que está embalado con su inventario, ¿cierto? ¿Qué puede tener de común un bafle y un monitor? Por ejemplo. Precio de compra y de venta. Exacto. Por ejemplo, el precio de compra. Precio de venta. Algo más peculiar. Recuerden, no pierdan este enfoque, muchachos. Mírenlo aquí arriba. El enfoque de hardware. Algo que tengan ellos que los haga merecedores de esa etiqueta de hardware. Por ejemplo. Físicos, Sí. material, ¿Qué? un Puedo material. predicar la cantidad de cada uno. Por ejemplo, la cantidad. O el material no es algo tan común, porque puede ser muy variado. No es tan... Por ejemplo, muchachos, ¿cómo? La marca de cada uno. Por ejemplo, la marca. Exacto. Por ejemplo, algo, muchachos, muy peculiar del hardware. Por ejemplo, el volumen que ocupan. ¿No les parece que eso es importante? El peso. Dígame, ¿para qué es importante las dos cosas? En el tema de inventarios. La navegación es fácil. Exactamente, yo necesito saber si la bodega me cabe o no. Algo así, algo, por ejemplo, el código. Deben tener un código de barras, por ejemplo, un código en general. Listo. Adicional a eso, muchachos. Adicional a eso. Yo puedo hacer algunas cosas en particular con el hardware. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, con el hardware? Si yo fuera un técnico, póngame en los temas de un técnico. O reparar. Por ejemplo, repararlo, ¿cierto? ¿Qué más? Mantenimiento. Por ejemplo, mantenimiento. Pongámoslo en términos de verbos, muchachos. Por ejemplo, limpiarlo, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer con él? Por ejemplo, almacenarlo. En general, muchachos. Listo, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el software. Correcto. Entonces vamos para el software. Déjenme ejemplos de software. ¿Cómo? Sistema operativo. Por ejemplo, el sistema operativo. Vamos a ponerlo en términos más prácticos. Por ejemplo, Windows. Por ejemplo, Office. Por ejemplo, Ubuntu. ¿Qué más? Encarta. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, un driver. ¿Cómo? Programa en general. Acá irá un CD, por ejemplo, un CD como tal. Eso no es como un pago, no. Debería ir aquí, ¿cierto? Sí, Aunque, pues el Windows no va a venir en el aire, pues, ¿sí me entienden? El Windows va a venir en un CD. Pero cuando me refiero a Windows, no me refiero al CD, sino al Windows, ¿cierto? Como tal.
Entonces vamos a mirar qué características puede tener ese software. ¿Qué elementos puede tener? Diseñador. Empresario. Diseñador, sí, puede ser. ¿Qué más? En los precios. Licencia. Por ejemplo, los precios también. Pero denme características propias del software. Licencia. Por ejemplo, licencia. Por ejemplo, versión, ¿cierto? ¿Qué más? Por ejemplo, Tamaño. Pues, pero. tamaño. Yo te entiendo. Tamaño por ejemplo, en megabytes. No sé, por ejemplo, cantidad de unidades, ¿cierto? Que esa también podría ir inclusive en el hardware. Bueno, muchachos, díganme cosas que puedo hacer con el software. Pues, por ejemplo, instalar, ¿cierto? Actualizar, correcto. ¿Qué más? Descargar. ¿Qué más puede hacer con el software? No sé, en general, muchachos. Entonces miren que este señor comenzó a resolver su problema, ¿cierto? ¿Cómo su problema de desorden? Con la clasificación. Entonces él convirtió un problema que tenía de inventario en un problema de clasificación. Eso es la programación orientada a objetos, muchachos. Llevar un problema planteado a una solución de clasificación. Yo te digo, yo necesito que vos me hagas un software para un banco. Les hacen un software de gestión de un banco. Joder madre, ¿yo por dónde empiezo? Entonces, bueno, listo. Entonces, según lo que dijo el profesor, vamos a empezar por un problema de clasificación, ¿cierto? ¿En qué puedo clasificar yo un banco? Las acciones de un banco, lo que se hace en un banco. Entonces puedo decir, bueno, de un banco yo puedo extraer, por ejemplo, ¿qué operaciones de usuario? Operaciones de los cajeros, operaciones de la parte administrativa. No sé. Entonces, si ven, yo clasifico las cosas. Entonces, lleven eso a la cabeza, muchachos. Inclusive yo podría decir, no, pero venga, yo quiero otra forma de clasificación en el programa del banco. Yo quiero clasificarlo, por ejemplo, en personas, ¿cierto? En dinero, en otra cosa. Yo quiero hacer esa clasificación. Y alrededor de eso ordeno todo, ¿cierto? Entonces miren que se trata de eso, de volver el problema que yo les planteé en un problema de clasificación. ¿Queda hasta ahí claro, muchachos? Entonces en esto que yo les pinté, pues este primer bloquecito, el primer bloque, este primero, es lo que nosotros vamos a llamar objetos. Son cosas que pueden ir agrupadas dentro de la clasificación. Si yo tengo una clasificación de personas y estudiantes, denme un ejemplo de una persona y un estudiante. Perdón, entre estudiantes y profesores. Yo clasifiqué los alumnos en eso. Denme un ejemplo de estudiante, de objeto estudiante. Cada uno de ustedes es un objeto estudiante. Y un ejemplo profesor. Por ejemplo, yo sería un objeto profesor. Vamos a hacer otra cosa. En la clasificación, por ejemplo, colores fuertes, colores claros. ¿Quién me dice un ejemplo de color fuerte? Negro, rojo. Y de color claro. Miren, eso es un objeto dentro de esa clasificación. Usted me dice, pero venga, ¿cómo así? Pero ¿cómo que un objeto si el color rojo no es algo físico? No tiene que ser algo físico.
es un subconjunto de esa clasificación. Entonces lo que tenemos aquí arriba son objetos, muchachos. Lo que tenemos aquí abajo, que les dije que eran características del objeto, ¿qué son entonces? Es lo que llamamos atributos. ¿Cierto? Estos son atributos. Y las cosas que yo puedo hacer con el objeto, las cosas que puedo hacer con el objeto, ¿cierto? Que les digo que generalmente se expresan en forma de verbo, ¿cierto? Le vamos a llamar el comportamiento. O para que nos vamos familiarizando, con la programación, también le vamos a llamar funciones, ¿cierto? Generalmente el comportamiento se describe en funciones. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Bueno. Y estado sería la cantidad que tenga de cada uno de los atributos. Ya voy a ser como más enfático en el tema. Bueno, muchachos, dejemos el ejemplo ahí. Salgamos por favor a Salgamos a un break. Muchachos, son las 54. Por favor, a las 8:10 en punto se abre el quiz, ¿cierto? Entonces, por favor, a las 8:10